Hola, ¿tú cómo te llamas? Hola, soy Arnau Llambric y soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona y soy el secretario de organización de Junts a la Selva del Camp. Ok. ¿Da cuántos años es que trabaja con Junts? Es un... Yo soy militante de Junts desde hace 2 o 3 años Ujú. y soy secretario de organización de Junts a la Selva del Camp desde hace 2 años. Ok. ¿Y tú qué hiciste durante el referéndum del 2017? Yo en el referéndum del 2017 tenía 14 años, Ok. era muy pequeño y me acuerdo que colaboré como pude en actividades de mi pueblo, me acuerdo que estuvimos durmiendo el día antes del referéndum en un parque que había delante del colegio electoral para evitar que la policía cogiera las urnas y no pudiésemos votar, ni cerrar el colegio, y durante todo el 1 de octubre estuve en el colegio como tanta gente, pues evitando que la policía viniera y quitase las urnas. Ok. ¿Y tú crees que en los próximos años estará un nuevo referéndum aquí en Cataluña? Yo creo que es muy difícil que haya un referéndum pactado con el Estado. Creo que ahora mismo no se da el escenario para que haya un nuevo referéndum en Cataluña y creo que lo que hay que hacer es avanzar con el referéndum del 1 de octubre. Del 1 de octubre, ok. ¿Y tú de las elecciones regionales del 2021, que se han sido 2 años antes, tú qué piensas? ¿Tú piensas que Junts se ha sido buen resultado o no, en tu opinión? Yo creo que fuimos tercera fuerza política en Cataluña, cosa que hay que mejorar, pero también es verdad que veníamos de un momento muy difícil, que había habido una separación con el PDeCAT, que nos presentábamos por separados, que los votos del PDeCAT hubiesen podido hacer que Junts ganase las elecciones, por lo tanto había esta división, empezábamos sin derechos electorales, que tuvimos que recoger signaturas a la gente para poder presentarnos a las elecciones, y creo que en el contexto tan complejo, creo que sacamos unos buenos resultados. Pero en comparación con antes, cuando estaba Piedemonte, con Sí. Junts antes, ¿tú crees que el poder del partido ahora es el mismo o es un poquito menor de un poquito de años antes, del 2017, por Yo creo ejemplo? que en 2017, las últimas elecciones que hubo antes que estas, fuimos segunda fuerza, ganó Ciudadanos, pero nosotros fuimos primera fuerza independentista, es verdad, pero creo que el momento era diferente. Ahora la gente, después de tantos años, también ha habido una pandemia por el medio, que esto ha hecho que mucha gente pues a lo mejor no fuera a votar por miedo y todas estas cosas, y creo que el momento era diferente, ¿no? Porque en aquel momento la gente estaba mucho más animada que en las elecciones del 2021. Ujú. En tu opinión ahora, con la nueva fuerza política que es un poquito más electoralmente un poquito más importante como Esquerra Republicana, ¿tú qué piensas de esta de Esquerra? ¿Cree que se puede hacer más colaboración entre los dos partidos? Yo creo que es muy importante buscar la colaboración entre los dos partidos, Ujú. porque si tenemos un objetivo común que es la independencia, hay que ir unidos, si no, no nos vamos a salir con la nuestra, porque es algo muy difícil de hacer y hace falta unión. Pero también es cierto que creo que Esquerra no ha cumplido parte de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, y creo que ha hecho una rebaja muy importante delante del Estado, y creo que hay que volver a buscar una unidad de estrategia, que ahora es evidente que no hay, porque sin esta unidad el independentismo no puede avanzar. Ujú. En tu opinión, ¿cuál es el futuro de Cataluña? En tu opinión, ¿tú crees que es una Cataluña donde estará Cataluña en un poquito de años? Yo creo que ahora es difícil visualizar un futuro para Cataluña a corto término, porque están pasando muchas cosas, el independentismo no va unido, hay mucha fragmentación y polarización, pero creo que el futuro de Cataluña pasa por ser un Estado independiente, y creo que es algo que se dará en un futuro. No sé en cuántos años, pero creo que es un proceso que va a terminar con la independencia. ¿Y tú de otras opiniones como la federalización? ¿Tú crees que la federalización de España es una buena idea? Porque, por ejemplo,
están también otras nacionalidades como los vascos y como los gallegos que también están buscando, no como Cataluña, no de la misma manera, pero están buscando por más independentismo o autonomía. ¿Tú crees que se puede reformar España en un aspecto más federal? ¿O tú qué piensas de esto? Yo creo que esto para Cataluña no sirve, porque el problema es que en Cataluña hay un incumplimiento sistemático por parte de España con Cataluña, tanto en presupuestos como en competencias, como muchas cosas. España no cumple nunca con Cataluña, en los últimos años va cumpliendo menos, recortan competencias cada vez que pueden, y la solución de una España federal creo que no resolvería los problemas que Cataluña tiene con el encaje político respecto a España. Sí, pero ¿no cree que una posibilidad federal puede poner todas las partes de España en el mismo nivel? ¿O no? ¿Tú crees que...? Creo que no, porque de hecho creo que ya no se trata a todo el mundo por igual. Ajá. Es decir, no se trata igual al País Vasco que a Cataluña, no se trata igual a Madrid que a Cataluña. Cuando Madrid se ejecuta un 110% de los presupuestos y en Cataluña un 36%, y hay una desigualdad muy grande. Y esto ya no es un problema de federalismo, esto es un problema de voluntad política, porque los presupuestos son una ley, y si la ley tanto dicen que hay que cumplirla, que también la cumplan cuando le toca pagar a Cataluña. Por lo tanto, creo que Cataluña seguiría discriminada igual, porque es un tema de voluntad política, no de organización política, sino de voluntad política de los gobiernos. Ajá, ok. ¿Y tú qué piensas, por ejemplo, de la monarquía? Un estado como ahora, que es España, que es una monarquía, ¿tiene senso que la monarquía hoy en 2023 o no? Yo creo que la monarquía hoy no tiene ningún sentido. Antes podía tenerla de prestigio, en su momento de intento del paso hacia la democracia, que fue un intento fallido también, la transición democrática en España, con muchos déficits, y creo que la monarquía española es un sistema totalmente fuera de tiempo, que no tiene ninguna utilidad práctica para la gente. Ok. So, al final tú piensas que se puede realizar una unidad entre todos los partidos independentistas, o tú crees que es una cosa más que se puede hacer en los pueblos pequeños, no en ciudades grandes o a nivel regional? Bueno, es difícil. Por ejemplo, yo en mi pueblo, que han habido las elecciones municipales, a las fuerzas independentistas sumamos mayoría absoluta en el ayuntamiento, y sin embargo Esquerra prefiere volver a pactar con el PSC antes que con Junts y la CUP, que teóricamente somos compañeros independentistas. Sí. Yo creo que la unidad ahora mismo es difícil, porque cuando has hecho algo tan grande y ha habido tantas diferencias, es normal que haya discrepancias, pero creo que ya empieza a ser normal también que volvamos a hablar, volvamos a ponernos de acuerdo, y si nos une este objetivo, pues que volvamos a ponernos las pilas para buscar cómo entre todos podemos avanzar. Si no, saldremos todos perdiendo. Sí, es una pregunta más para ti, antes que es el representante muy importante del independentismo, fui de Junts de Piedmont. ¿Tú qué piensas del facto que ahora ellos es exiliado, es fuera de Cataluña? ¿Tú crees que estará un día que ellos puede regresar aquí, o estará perennemente en exilio ellos? En tu opinión. En mi opinión, yo creo que de momento la justicia europea ha dado la razón a Cataluña en bastantes ocasiones, ha evidenciado que España no ha tratado justamente a los políticos independentistas catalanes. Creo que ojalá algún día vuelva, él siempre dice que si puede volverá, esperemos que sea y que sea pronto, pero yo creo que Puigdemont es una figura muy importante, que el hecho de ir al exilio ha dado a Cataluña una visibilidad muy importante, porque que sea eurodiputado el presidente de la Generalitat que hizo el referéndum del 1 de octubre, creo que esto da una importancia muy grande, que a algunos incomoda, pero que se aprovecha para abrir, ¿no? pues la visión al resto del mundo y tener una voz propia
que lo vivió en propia persona todos los acontecimientos. Sí, pero en este caso tú piensas que una Cataluña que sí, que es independiente, pero seguramente estará en Unión Europea, integrada con el sistema de los estados europeos, ¿no? ¿Cuál es la posición de Junts entre esto? Ok, independencia, pero después, como un poquito la gente de Escocia, ¿no te gustaría estar en la Unión Europea? Sí. La posición de Junts, supongo que hay muchas opiniones. La mía personal es que yo creo que la Unión Europea es muy importante. Sí. En tema económico, en tema de moneda única, en tema de tratados comerciales. Yo creo que la Unión Europea tiene problemas políticos serios Sí. que debe afrontar, pero creo que en tema económico los países que forman parte de la Unión Europea tienen una ventaja respecto a los que no forman parte. Yo creo que Cataluña debería formar parte de esta Unión Europea. Sí, pero independiente de España. Independiente de España, sí, como un estado independiente. Sí. No, es muy interesante ese sentido. Ok, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Vale.